y vamos a tratar con su vecina, Sidón. Sidón está, vamos, casi al lado de Tiro, más o menos, aproximadamente. Y, bueno, esto es Sidón. Veis aquí que hay restos antiguos. Vamos a hablar de una profecía que se encuentra en la página 626. El libro también es Ezequiel, el mismo profeta de antes. Y el capítulo es el 28. Vamos a leer versículos del 20 al 23. Dice el texto: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra ella, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificarán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Veis un detalle distinto aquí? ¿Alguien puede percibir un detalle distinto de esta profecía a la que hemos tratado sobre Tiro? ¿Dice aquí en algún momento que Sidón va a desaparecer como ciudad? ¿Que va a dejar de ser habitada para siempre? ¿Lo veis? Yo no lo veo, ¿eh? Pues vamos a ver cómo precisamente esta diferencia entre dos ciudades vecinas se sigue cumpliendo hoy en día. ¿Sabéis? Vamos a hacer un poco de historia de Sidón. Resulta que Sidón pasó por numerosísimas batallas y ha sido así durante todos los siglos. El rey Cambises de Persia, este señor que aparece en un bajorrelieve, conquistó aquella ciudad en el año 526 a.C. En el 351 a.C. fue destruida durante una revuelta y sufrió precisamente un gran derramamiento de sangre. Cuando se rebelaron contra los persas, en el año 345 a.C., murieron 40.000 de sus ciudadanos. En esos tiempos las ciudades no eran mucho más grandes. O sea, morir 40.000 personas de una ciudad era casi bien desaparecer absolutamente. Lo más fácil era decir, pues nos vamos a otro sitio, como ha pasado tantísimas veces cuando ha muerto tanta gente en una población. Pues no, Sidón volvió a tirar para adelante, fue reconstruida. Luego cayó en manos también de Alejandro Magno, para variar, en el año 334 a.C. aproximadamente, viéndose así involucrada en la guerra de sus generales. Porque sabéis que Alejandro Magno, además, terminó mal. A los 33 años se muere por glotonerías, orgías, etcétera, etcétera, y sus 4 generales no se querían mucho, parece ser, pero sí querían mucho su imperio, y se empezaron a coger cada uno su parte de tropas y a guerrear entre ellos, con lo cual el imperio de los griegos se empezó ya a tambalear, no era tan poderoso como lo era antes, ¿no? En la época de Jesucristo, Sidón seguía siendo una ciudad rica y próspera. Luego llegan las cruzadas, en los años 1096 a 1270 después de Cristo. Fue sitiada en varias ocasiones, destruida, pero siempre reconstruida. En 1840 fue bombardeada por las flotas aliadas de Inglaterra, Austria y Turquía, y tomada por el almirante Napir. Como era de esperar, pues lógicamente hubo otra vez numerosos muertos, numerosos heridos. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, pues también fue escenario de varias batallas muy fuertes. Pero sabéis, Sidón sigue existiendo actualmente, pero ya no se llama Sidón, se llama Saída. Básicamente el nombre sigue siendo el mismo. Pero ¿habéis visto? El cumplimiento de la profecía sigue en vigencia. Sidón aún está en pie. En cambio, Tiro, esa parte, no. ¿Cómo puede distinguir un profeta en un futuro tan lejano que las cosas sigan pasando con este cumplimiento? Lo visteis todos en la guerra del Líbano, que duró 33 días. ¿Quién atacó precisamente a Sidón? Pues los judíos, Israel. Y aquí veis imágenes de esos ataques, ¿no? Quedó bastante maltrecha. Pero bueno, siguen reconstruyendo y siguen hacia adelante. Ya veis qué constancia, ¿no? Y ahora sí, ahora ya nos vamos por Egipto. Y de Egipto también escribió Ezequiel, curiosamente.
En vuestras páginas, estarán en las páginas 626-627, capítulo 29, versículos 9 y 10, y luego seguiremos leyendo otros textos. Dice, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Una cosa, ¿por qué Dios dice que el Nilo es mío y yo lo hice? Porque sabéis que los egipcios tenían al Nilo como una divinidad absoluta, era el que les daba la vida. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que él está por encima de los dioses egipcios, que tenían un montón, y entre los cuales destacaba uno que era el dios Sol, del que tanto hemos hablado en estas conferencias, demostrando su vinculación con la masonería, ¿vale? Sigue diciendo, por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Vamos a ver también versículos 14 y 15. Y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde. Nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y en el capítulo 30, versículos 12 y 13 dice, y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo Jehová he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Yo no sé si os habéis ido quedando con los detalles de este texto. Nos dice cosas realmente impresionantes. Si hacemos un poco de historia, Nabucodonosor, cuando quedó chasqueado después de sitiar Tiro, marcha sobre Egipto para realizar saqueos. Y en esos tiempos Egipto era un imperio potente. Estaba bien Egipto. Sabéis que es conocido por los faraones, ¿no? Los invasores, ¿qué hicieron? Pues desenvainaron sus espadas y llenaron, como era de esperar, la tierra de cadáveres. Y la historia enseña que delante de Nabucodonosor, Necao, que era el faraón de esos momentos, perdió 100.000 de sus mejores soldados, que pronto está dicho. Y el faraón, ¿qué tuvo que hacer? Pues le entregó al monarca babilónico, ¿a quién? A su hija Nicrotis. Pero, ¿sabéis? La venganza de Nabucodonosor contra Egipto no llegó a su culminación, sino después de la muerte de Ezequiel. Ezequiel pronostica algo y se muere. Él no lo ve. Pero después que él se ha muerto, eso se cumple. No es fácil hacer eso, ¿eh? Cuando surge un impostor llamado Amasis, Nabucodonosor se apresuró a efectuar una batida en Egipto en el año 567 a.C., 3 años después de la muerte de Ezequiel. ¿Cómo podía saber eso, Ezequiel? Pero, ¿sabéis? Las predicciones de Ezequiel respecto a la suerte de Egipto iban mucho más allá de sus días. Anunció la última invasión asiática del Nilo, llevada a cabo por los persas, estos señores que veis aquí, y la forma como serían destrozadas las divinidades de Tebas, que supongo que esto lo habéis visto en más de un reportaje documental, también de Zoán y de Memphis. Por tanto, la desolación de ese país fue pronosticada. Y, curiosamente, Egipto, que llegó a ser el granero del mundo, queda sellado con una expresión: la tierra de Egipto será asolada y desierta. ¿Qué es Egipto actualmente? ¿Con qué lo relacionáis, Egipto? Arenas, unas ciudades, alguna en concreto, el Cairo, bastante grande, el resto bastante miseria y ruinas, por tanto turismo. ¿Entendéis? Pues cuando estas profecías se pronosticaron, Egipto era un imperio superpoderoso. ¿Cómo podía saber el profeta todo esto? Aquí vemos imágenes de esculturas enormes. Estas imágenes son las que decía el profeta que serían abatidas. Y aquí las tenéis. Son ruinas. Y el pueblo de Egipto,
¿qué es actualmente? ¿Se enorgullece sobre otra nación? Dijo que nunca más se pondría por encima de las otras naciones. No podrían chulear de nada. Porque ¿viven de qué? De turismo. Por eso cuando los fundamentalistas atacan a los turistas, temen de que no vayan turismo, y si no va turismo, Egipto se hunde, porque están viviendo básicamente de esto. Pero claro, vamos a hablar un poco de los presidentes de Egipto. Yo no sé si os habéis fijado en el texto, pero decía que no habría presidente de Egipto o rey de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poco de historia. Resulta de que los persas, en el año 345 a.C., entraron en un periodo de decadencia, los de Egipto, sometiéndose a griegos, romanos, árabes, turcos, franceses, ingleses. Fijaros todas las generaciones de otras naciones que han ido masacrando Egipto con el tiempo. Y el rey Farouk, ¿os suena el rey Farouk I de Egipto? Los que seáis un poco mayores supongo que lo sabréis, ¿no? Que rigió precisamente los destinos de Egipto durante la década de los años 50, era descendiente de Mehemet Ali. ¿Sabéis quién era Mehemet Ali? Era un extranjero albanés que fue admitido precisamente como consecuencia de un convenio de 4 naciones europeas frente a los problemas con Turquía. Por tanto, el presidente no era egipcio. Pero cuidado, ¿quién manda actualmente en Egipto? ¿Lo sabéis? Hosni Mubarak, ¿no? ¿Y Hosni Mubarak es egipcio? Pues tampoco es egipcio Hosni Mubarak. También fue puesto precisamente por intereses aliados europeos. Y fijaros que como presidente siempre o casi siempre está dando soporte ¿a quién? A gobiernos occidentales, mientras su pueblo cada día dicen que es más fundamentalista islámico. Entonces está reteniendo al pueblo más o menos como puede. ¿Eso va a durar siempre? Pero fijaros que la profecía decía, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Y así sigue siendo. Quien manda a Egipto sigue siendo un extranjero. Increíble que un profeta acierte esto con esta precisión.